Listo, bueno, vamos a retomar. Muchísimas gracias. Gracias por también el espacio anterior. Yo honestamente me siento sí muy inspirada, muy conmovida por todo lo que nos compartieron. También las preguntas que se hicieron, ¿no? Y como las respuestas de esas preguntas. Un poco lo que vamos a tratar de hacer en este panel, en este espacio, es habitar traer, reconocer y nombrar el pasado, ¿no? En línea con lo que decíamos al inicio, de que es importante traer ese pasado al presente para poder construir esos futuros. Y nos van a echar la mano aquí Fer y Rafa para hacer esto. Ahorita les voy a explicar cómo va a funcionar. Pero bueno, esto es un espacio para eso, para reconocer los cambios, para reconocer todas esas transformaciones, pequeñas o grandes, que han habido en los últimos 25 años. Les vamos a pedir que echemos mirada hacia atrás 25 años, porque el día de mañana vamos a echar la mirada 25 años hacia el futuro. Entonces, bueno, queremos hacer un poco de espejo del tiempo, del pasado y el futuro. Y de alguna forma, si aprendemos o si empezamos a meter la mente a esas como identificación de pequeños cambios o transformaciones o cositas que vemos diferente, que hay, que antes no había, podemos, pues sí, entrar en un sentido de posibilidad más amplio. Entonces, para esto nos va a ayudar Rafa Reigadas, que es profesor investigador de la UAM Xochimilco y bueno, precursor de este movimiento y de las organizaciones del sector. Nos va a compartir en una presentación relámpago, muy breve, de 10 a 15 minutos, el origen y propósito del sector, como recordar, traer la memoria de por qué nos formamos, ¿no? Y sí, cuál fue nuestro propósito fundacional. Y Fernanda Hoppenheim, directora de Poder e integrante de Espacio Cívico, nos va a ayudar a compartirnos los logros de sociedad civil de los últimos 20 años. Esto ya nos platicará más ella, pero bueno, es un trabajo que hicieron en colectivo, desde Espacio Cívico. Pero bueno, eso, ¿no? Como para traer también al presente lo que hemos logrado. Antes de que empecemos, les voy a pedir que, además de que nos ayuden ellas, queremos que todas aquí presentes construyamos o hagamos ese reconocimiento del pasado. Entonces, les voy a pedir que nos coloquemos en 1999. Si les sirve cerrar los ojos, ciérrenlos. Si no, vean al piso. Muchas puede ser que no habían nacido, otras estaban muy bebés, otras, bueno, puede ser que ya eran mamás, papás. Pero bueno, colóquense ahí tantito y piensen en qué estaban haciendo, dónde estaban. Si ustedes no existían, bueno, pues historias de sus papás y mamás, tíos, tías, cuidadoras. ¿Qué hacían? ¿Cómo se veía su casa? ¿Cómo se veía el mundo allá afuera? Y ubicándonos hoy, pensemos brevemente en todos esos cambios que han sucedido, tanto a nivel como personal, como en el contexto, o sea, en la realidad que estamos viendo allá afuera. Y dentro de eso también, ¿qué son los cambios más importantes que ha logrado la sociedad civil? ¿A qué ha ayudado esta sociedad civil en ese contexto? Enfrente de ustedes tienen post-its, rosas y verdes. En los post-its rosas les voy a pedir que anoten una idea sobre cambios en el contexto, ¿no? En 1999, ¿qué estaba pasando? Bueno, el acceso a internet era otro, ¿no? No había lo que tenemos hoy en día.
Las redes sociales son otras. En 1999 llevaba 70 años en el poder el PRI. Entonces, en ese post-it rosa, anoten el primer cambio que se les venga a la mente de la realidad, del contexto en el que habitamos, de la sociedad. Puede ser del global o puede ser de México. El streaming, todas estas cosas que han permitido que estamos más conectadas. Anoten uno. Y en el post-it verde, un logro de la sociedad civil. Algo que hayamos como alcanzado juntas. Hoy en día hay familias más diversas. Es definitivo que hay mayor igualdad de género, no la que queremos y no hacia donde queremos estar, pero hay más. Entonces, bueno, post-it verde, un logro de sociedad civil, post-it rosa, un cambio en el contexto. Y para esto vamos a tener solo 5 minutos. Otra vez rápido, post-it rosa, cambios en el contexto. Y que sea que identifiquen, post-it verde, lo que hayamos, un logro, solo uno, de sociedad civil, de los últimos 20, 25 años. Y 3 minutitos más, y las facilitadoras están ya recogiendo esos post-its y al final vamos a hacer esta construcción colectiva. Bueno, vamos a, si quieren seguir anotando, está bien, se los pasan a las facilitadoras ahorita, pero vamos a retomar. Ahorita justo estábamos platicando en esta mesa que en el 99, bueno, Rafa ya estaba siendo profesor de universidad, conversando con los candidatos a la presidencia de la alternancia, yo en secundaria y Fer estaba en la universidad. Pues bueno, aquí 3 generaciones claritas. Bueno, entonces vamos a empezar. Le vamos a dar la palabra a Rafa primero para que nos platique esto, el origen y el propósito del sector. Y eso, 15 minutitos, yo te aviso. Muchas gracias. Agradezco esta invitación. Me saca de onda, es un temblor emocional y mental todo lo que está pasando aquí, así es que a lo mejor digo algunas barbaridades, pero no van a durar mucho, van a durar 15 minutos máximo. Me pidieron que hablara de un tema apreciando el pasado, identidad y logros históricos del sector. ¿Cuál sector? En la sociología clásica hay 3 sectores, el gobierno, partidos, poder legislativo, ejecutivo, judicial, policías, ejército, el sector empresarial neoliberal, mercantilizando todo, y la sociedad que no somos solo las organizaciones de la sociedad civil, sino la sociedad de a pie en general, hombres, mujeres, indígenas, campesinos, desplazados, migrantes. Entonces, de ese sector tercero quiero hablar en sus interfaces con el gobierno, con el poder, en sus interfaces con el mercado en los últimos años. Me voy a ir un poquito más allá de los 25 para entender algo, ¿no? Esta sociedad mexicana viene de 300 años de esclavitud y de servidumbre en la colonia, 100 de exclusión en el sistema hacendario y minero, y 80 de control corporativo de un partido a través de 3 instituciones, el presidencialismo, el partido de Estado y el corporativismo de la CNC, la CTM y la CNOP, que controlaban a la sociedad. Una sociedad, como dice Lorenzo Meyer, súbdita, vasalla. Pero también desde la colonia
dice Alicia Barabas, hubo más de 82 levantamientos indígenas protestando contra ese servilismo. Ya en el México moderno del siglo XX va a haber 3 vetas que dan una visión distinta de la sociedad mexicana. Una va a ser las luchas por las autonomías de las universidades y de la UNAM en toda América y en México. Otra va a ser el anarquismo de Rodacanati, de Flores Magón, y de los movimientos anarquistas que impulsaron movimientos obreros los primeros 25 años del siglo XX. Y un tercero de la Iglesia Católica, que perdió el lugar que tenía en el gobierno de Porfirio Díaz y que busca un espacio, siguiendo la Rerum Novarum, generando espacios ciudadanos independientes del poder, autónomos del gobierno y con iniciativas propias a través del Secretariado Social Mexicano. El vasallaje siguió, pero hubo también muchas resistencias. No me voy a meter en los primeros 50 años del siglo XX, no nos da tiempo, pero en la segunda mitad del siglo XX van a ser los ferrocarrileros con una huelga fuera del control de Fidel Velázquez y de la CTM, los que van a empezar un movimiento de rebeldía, de sacrilegio simbólico al imaginario del control corporativo, al hacer una huelga sin permiso de Fidel Velázquez. Y los castigaron, sacrilegio se castiga. 9,000 despedidos y el comité ejecutivo a la cárcel por el delito de disolución social, por haberse atrevido a pensar en alternativas fuera del control partidario. Y después, en los 60s, van a seguir el ejemplo los médicos, los maestros, los telegrafistas, los trabajadores de correo, de grandes sindicatos que también les aplicaron el delito de disolución social, delito de tiempo de guerra, contra los nazis y los metieron a la cárcel a sus dirigentes. Antes del 68 hubo 22 tomas militares de universidades públicas por el gobierno. Con el movimiento estudiantil popular, dice Carlos Monsiváis, va a nacer la sociedad civil mexicana moderna, donde de manera amplia y generalizada, no solo en la Ciudad de México, sino en varios estados, va a haber una oposición y un pensamiento distinto frente al poder del gobierno, del partido y del presidencialismo. El 68 sembró semillas que florecieron. También los dirigentes fueron a la cárcel, pero después del 68 van a surgir coordinadoras de masas, de Movimiento Urbano Popular, de los campesinos, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de estudiantes, una Coordinadora Nacional Estudiantil y del movimiento obrero. Van a ser los primeros movimientos feministas en México también. El 68 sembró un imaginario rebelde, un imaginario creativo, soñó otros mundos y se empezaron a construir en los movimientos de masas. Ya en el periodo del neoliberalismo, frente al terremoto de 1985, pasó algo inusitado. El plan DN3 de la Marina y el Ejército quedó totalmente rebasado por las madres de familia, por los jugadores de fútbol, por los borrachitos de las esquinas del centro de la ciudad, que fueron a rescatar con sus manos a los heridos, a los muertos, y subvirtieron todo el orden de emergencia del Estado. La respuesta al terremoto ciudadana fue muy grande, a tal grado que se cambió el estatuto de propiedad de muchísimos previos que se tuvieron que expropiar para que la gente, como cooperativas, como asociaciones, pudiera tener una vivienda. Lo que el 85 generó fue también lo que pasó en el 88. En el 88 hay un candidato a la presidencia no querido y un candidato querido, que era el ingeniero Cárdenas. Hubo un fraude electoral que impuso a Salinas de Gortari en la presidencia. Durante ese periodo, la sociedad civil empezó a participar con campañas de educación ciudadana para defender el voto libre y secreto, para que no hubiera presión y coacción del voto, y fue castigado. Cuando se impuso a Salinas, al año siguiente hizo una miscelánea fiscal que
cambiaba el estatuto jurídico y fiscal de las organizaciones civiles, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, y las volvía de personas morales a personas causantes del impuesto sobre la renta. Fue una represión fiscal a un comportamiento político de las organizaciones civiles. Y esto, que fue una represión, fue también una oportunidad. A partir de entonces, en el año 90, en el 90 más bien, porque la miscelánea fiscal fue en 89, organizaciones como el Centro Mexicano para la Filantropía, ligado a las grandes empresas que donan recursos para actividades asistenciales, redes de organizaciones civiles dispersas, formaron la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, 160 organizaciones en todo el país, el Foro de Apoyo Mutuo, una organización creada por la Compañía de Jesús en apoyo a luchas de los pobres, y la Universidad Iberoamericana y la Fundación Miguel Alemán. Las 5 redes de sociedad civil que había en ese momento, todas agraviadas por la miscelánea fiscal, nos articulamos para una propuesta de ley que reconociera a las organizaciones civiles su papel como organismos de interés público y reconociera la obligación del Estado de fomentar a las organizaciones. Duró la lucha por la ley, fueron 14 años de cabildeo con 3 gobiernos federales. Yo recuerdo que en Gobernación nos decían, ¿cómo vamos a apoyar a derechos humanos si esos nos están vigilando? Cabildeamos con 5 legislaturas distintas, hasta que el 9 de febrero de 2004, después de haber hablado con Fox y con los demás candidatos a la presidencia, se logró la ley de fomento por unanimidad de todos los partidos. Yo creo que esa es una joya de la corona, donde están reconocidas las organizaciones, están reconocidas las obligaciones del Estado de fomentar las actividades que hacemos y también nuestra corresponsabilidad en políticas públicas. Yo creo que este es un punto para adelante, para los próximos 50, que hay que seguir empujando. La ley de fomento crea el entorno favorable para el trabajo de las organizaciones civiles. Es perfectible, pero en la actual correlación de fuerzas creo que no hay que moverle mucho, sino buscar su vigencia plena, que ha sido totalmente violada por el gobierno actual, que no la reconoce y la viola todos los días. Bueno, después de esto, yo quisiera pasar a ver algunas otras esferas de la actuación de la sociedad civil. Seguramente Fer va a hablar de muchas otras, yo voy a hablar de algunas que me preocupan particularmente. Una primera, el agua, cambio climático, sequía, escasez de agua, pero hay datos terribles de la acaparación de agua. Entre la esfera del gobierno y la esfera del mercado hay, dice Oxfam, una correa de medidas administrativas y burocráticas que permiten el enriquecimiento con el dinero público de las grandes empresas. El agua es una de ellas. Las 5 embotelladoras más grandes de México de refrescos extraen agua al año equivalente a 16,000 veces llenar el lago de Chapala. Les cuesta el litro de agua 3 centavos y lo venden a 13 pesos. Agua nomás transformada en botellas. Esta impunidad fiscal, esta inequidad, como dice Oxfam, estas correas de transmisión del dinero público al dinero privado no tienen que seguir. Y aquí hay una gran resistencia. Hay 1,000 organizaciones en todo el país que se llama Agua para Siempre, Agua para la Vida, que propusieron desde el principio del gobierno de López Obrador una iniciativa de ley general de aguas para que esto cambie, que no pueda seguirse extrayendo el agua de esa manera tan impune. Está la ley, no se ha aprobado, se tiene que discutir. Creo que es una beta importantísima de toda la sociedad civil, el agua. Creo que ahí hay una coyuntura y un espacio y una propuesta de sociedad civil que está a través de Agua para Todos en la Ley General de Aguas. Otra que duele, como decía algún compañero en la mesa anterior, los desaparecidos.
más de 135,000 desaparecidos reconocidos. Aquí entra el otro actor que no hablé al principio, no solo es el gobierno y las empresas, sino el narco. También la violencia que desaparece, pero que ha generado desde Eureka y las madres que acompañaron y trabajaron con Rosario Ibarra, hasta los modernos grupos de búsqueda que adoptan el mismo lema: vivos los llevaron, vivos los queremos. Y ahí está Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, en donde el gobierno actual abrió del 2 de enero al 2 de marzo todos los expedientes militares para develar la implicación del ejército en la desaparición de los 43. Ya se está acabando ese plazo, pero yo no sé si los archivos están completos, están alterados, pero sigue habiendo descalificaciones cotidianas a los organismos de derechos humanos, en particular al PRO, y creo que va a estar por aquí mañana Abel, nos dirá, pero ahí hay otro espacio de lo que decía Silvia, la cotidianidad de los familiares de los desaparecidos, resistiendo, formando brigadas de búsqueda en todo el país, de contención, de apoyo, de compañía, de denuncia, que están avanzando. Es otra beta que está viva y que creo que es muy importante en los próximos años que se profundice. Hay una ley de víctimas, hay recursos, hay una COBAG, pero tiene que haber una fuerte presencia ciudadana para que esto tenga la mayor fuerza posible. Y si me queda un minuto más, hay otra beta que, bueno, yo hice antes un escrito de 20 cuartillas en PowerPoint que no pasé porque no iba a dar tiempo, pero se los van a pasar después, donde están detallados todas estas iniciativas, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es la iniciativa de economía solidaria. Por ejemplo, en Cuetzalan, la cooperativa Tosepan Titatanís, que tiene 48,000 socios, 200 cooperativas, trabajando por autonomía, por cuidado del medio ambiente y por una vida digna. Igual en Tequisquiapan está Unión de Esfuerzos para el Campo, con 200 cooperativas y cerca de 25,000 socios, también con cooperativas independientes de partidos y gobierno y narcos de ahorro y crédito. O también está Usiri, de donde murió un querido amigo nuestro hace una semana, Franz van der Hof, que agrupa miles de familias campesinas que producen café orgánico, que lo venden en los Estados Unidos y en México y en Europa, y que aglutina a miles de familias en alternativas económicas. Y como esas, habría otras muchas que no da tiempo aquí de evocar, pero creo que este impulso a economías vivas y trabajando y exitosas puede crecer. ¿Y qué más? Bueno, última. En estos años también la sociedad se ha organizado en donde duele, que son los megaproyectos. El megaproyecto de La Parota fue parado por los ejidos del río en Guerrero. El proyecto de hacer una hidroeléctrica en el Río Verde en Oaxaca ha sido parado y está parado por el Consejo de Pueblos y Organizaciones en defensa del Río Verde, con muchos muertos ya también. Está parado el proyecto de ampliar la presa de Temacapulina y 10 metros más de altura por las organizaciones campesinas de Acacijo, Palmarejo, de Temacapulín. Está parado el proyecto de basurero tóxico que acordaron Fox y Calderón en Hidalgo, de Abengoa Befesa, donde iban a vertir cada día 3,000 toneladas de basura tóxica. Está parado por la gente de la comunidad de Hidalgo, que se llama Simapán Somos Todos, y así otro en Metalclad en Aguascalientes, otro también en Metalclad en San Luis Potosí, en Guadalcázar. Hay proyectos y contraminas a cielo abierto, hay muchos parados por la sociedad que se defiende. Entonces, creo que ahí hay algunas alternativas, faltarían muchas otras, ya en otro momento y ahí en el texto ustedes las encontrarán. Y también en el texto al final viene un link que es muy fácil, que es https://relatosdememoriacolectiva.org, donde tenemos recopilados
204 relatos de organizaciones de la sociedad civil, de su memoria colectiva en todos los campos. Gracias. Gracias, Rafa. Sí, Rafa hizo un trabajo muy profundo para compartirnos esto en 15 minutitos y hizo una presentación que les vamos a mandar a todas, está buenísima, échenle un ojo, ahí está también su link. Y bueno, nada, gracias, me quedo como, sí, muy conmovida con todo este camino. Y Fer, con esto, hace los últimos 20 años, 25, logros de la... A ver. Bueno, qué tarea enorme. Hola a todos, ¿cómo están? Pues en realidad no sé si voy a poder abarcar los logros de los últimos 25 años porque son muchísimos y en muchos aspectos diferentes, pero sí les puedo contar un poquito las reflexiones que hemos estado teniendo en este colectivo, que somos muchas organizaciones de distintos, digamos, que todas defendemos derechos humanos y ambientales, pero desde distintas trincheras, ¿no? Desde distintos espacios o focos temáticos. Y pues ahí nos hemos dado la tarea como de buscar algunas cuestiones en común o hilos conductores al trabajo que hacemos, y hemos como puesto durante casi 3 años nuestras cabezas como a pensar y debatir qué es lo que quisiéramos mostrar del trabajo que hemos hecho las organizaciones de sociedad civil, particularmente en materia de defensa de derechos humanos y derechos ambientales. Lo aclaro por si alguien se olvida que los derechos ambientales son derechos humanos, pero podría decir solamente derechos humanos y se entiende. Desde 2022 son internacionalmente reconocidos como derechos humanos, por si tenían la duda. Así que ahora voy a decir solo derechos humanos. Pero bueno, básicamente nos hemos juntado, como les decía, muchas organizaciones. No sé quién va a pasar, pero la siguiente, por favor. Y les voy a tratar de condensar este trabajo de 3 años en 4 diapositivas, muy rápidamente, ¿no? Y algunas reflexiones adicionales. Lo que queríamos hacer era una campaña que acercara el trabajo de la sociedad civil, sobre todo a las juventudes, ¿no? Con apoyo de algunas fundaciones, varias de ellas aquí presentes, hicimos un estudio, bueno, un grupo, ¿no?, que se dedica a esto, un estudio como de mercado, y nos dimos cuenta que fuera de nosotros nadie nos conoce, ¿no? O bueno, de quien lee Animal Político, Sin embargo, o qué sé yo. Y particularmente las juventudes, ¿no? La chaviza, no, alguna de las grandes le puede sonar, alguna internacional, así de nombre, pero realmente, ¿qué es esto, no? ¿Cómo se come? ¿Qué ha hecho esta gente tantos años? ¿Por qué tienen un salario, no? Entonces, bueno, un poco queríamos visibilizar eso y dar cuenta de todo lo que se ha hecho durante décadas, ¿no?, para avanzar cuestiones que algunas de ellas las tenemos ganadas como derechos. O sea, no sé, yo creo que ninguna chava de 18 años se pregunta cómo es que vota, tal vez. Algunas sí, bueno, sobre todo si son nuestras hijas pobres que están todo el día con estos temas. Pero bueno, bueno, en algún momento, pues sí, se aprobó el voto de la mujer hace unos 60 años, qué sé yo, en México, y ya, ¿no? Pero cómo se llegó a ese logro es un poco lo que queríamos transmitir, ¿no? Que cuestiones que tenemos dadas hoy en día, que las juventudes tienen dadas, pues también llevaron mucha lucha, ¿no? Y muchas vidas en algunos casos. Entonces, un poco iba por ahí. Y básicamente uno de los grandes retos era, y ahí lo pueden ver, es que la campaña no podía vincularse a lo que hace cada organización, ¿no? La mía trabaja unas cosas, la tuya otras cosas, la tuya otras cosas, pero no podía ser que cada una de nuestras específicas agendas se reflejara en la campaña, ¿no? Sino que teníamos que elegir algunos logros grandes o cuestiones en común. Y sí la idea es que la campaña hiciera referencia a problemáticas que abordamos o a causas sociales que tenemos en común, ¿no? Por otro lado, que teníamos que elegir un público objetivo, ¿no? Y finalmente decidimos enfocarnos en juventudes urbanas, porque es una campaña pues digital y el acceso a internet también está más presente quizás en las ciudades, y pues creo que va a estar enfocada en Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, Oaxaca y alguna ciudad que ahorita se me escapa, ¿no? También, por otro lado, pues tener claro que la idea es sensibilizar, y esto supone que la audiencia no conoce lo que hacemos, ¿no? Entonces, ni la razón de ser de nuestras organizaciones, y buscamos tener una narrativa nueva más fresca. Ustedes observarán, quienes estamos aquí más o menos, sobre todo quienes estamos en las direcciones de las organizaciones, somos de cierta generación, ante lo cual esto implicaba mucho salirnos de nuestra zona de confort. De repente no, o sea, pensamos que estamos comunicando chido, interesante, fresco, y no, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi prueba es que mi hija de 14 años, casi 15, vea las cosas que hacemos, ¿no? E incluso ya estamos en TikTok, ya está en TikTok, síganos. Lo cual a mí me implicó un desafío enorme, ¿no? Aceptar eso de parte del equipo de comunicación. Le doy a ver los reels y pues le parecen un poco largos y tal, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, entonces eso, era como dejarnos asesorar por gente experta, ajena a las organizaciones, una agencia de comunicación, etcétera, y entender que pues no es nuestra forma habitual de comunicar, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, ¿qué queremos? La siguiente, colegas técnicos, gracias. Acercar a las audiencias a la labor de nuestras organizaciones, particularmente a los jóvenes, esperar que las juventudes se sientan más cercanas a las organizaciones de derechos humanos, entiendan como esta conexión entre cuestiones de su vida, ¿no? Y el trabajo que se ha hecho durante décadas, y que los relacionen con sus intereses, ¿no? De que de repente dicen, pues no sé, me preocupa la crisis climática, bueno, hay organizaciones trabajando en eso, ¿no? Y ustedes también, y las juventudes se están organizando también, o quiero mayor igualdad, quiero reconocimiento de mi identidad, etcétera. Bueno, también hay organizaciones que vienen luchando por eso de años y años, ¿no? Como que se haga ese puente. Voy a ir más rápido, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué temas colocamos sobre la mesa? Pues hubo mucha discusión, ¿no? Hubo todo, lo agrupé más o menos ahí, no siempre pude hacer grupos, pero bueno, desde los feminismos se trajeron temas como el aborto, por ejemplo, temas de igualdad en cargos públicos, ¿no? La paridad, etcétera, derechos de las trabajadoras del hogar, las desigualdades y discriminación que enfrentan las mujeres afromexicanas e indígenas, temas de violencia de género, y se discutió mucho en dónde hemos avanzado y en dónde hay muchísimo por hacer, ¿no? Queríamos visibilizar logros y a veces decíamos, ¿qué hemos logrado aquí? No, en realidad no mucho. Por ejemplo, todo el tema de la población afromexicana, pues ha estado invisibilizado muchísimos años. Bueno, ya acá está mi Jane, ya nos dirá, pero ya nos ha regañado en más de una ocasión, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso no lo podíamos poner como un logro como tal, ¿no? Porque pues como sociedad civil no lo hemos acompañado o trabajado lo suficiente de la mano con ellas todavía, pero ahí vamos. Luego de temas ambientales, ¿no? Hablábamos de la protección de animales, la biodiversidad, temas de contaminación y la gran preocupación que es el tema de la crisis climática. Y ahí decíamos también qué hemos logrado, qué mostramos ahí. Estaba bien difícil como escoger logros concretos. Sí, cuestiones de organización, un poco como decía Silvia, un logro en sí mismo es juntarnos, reflexionar, movilizarnos, organizarnos, pero concretamente ¿qué? Temas de tierra, territorio, derechos de los pueblos indígenas, cuestiones de soberanía alimentaria, defensa de los bienes naturales, también impactos de la actividad empresarial y de los megaproyectos en particular que mencionaba Rafael, salió mucho, ¿no? Pues, y no porque sea mi tema, ¿verdad? Pero salió bastante, creo que hay un reconocimiento de las organizaciones de derechos humanos en todas las trincheras de que hay un rol ahí de los actores económicos, ¿no? De las élites económicas, y además de los poderes fácticos, del narco, del crimen organizado, de los militares, o sea, todos estos actores que están como cruzando todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Temas de derecho a la salud, personas desaparecidas, que también cruza muchas agendas, ¿no? La lucha, por ejemplo, de resistencia contra megaproyectos, pues muchas veces derivan que desaparezcan personas, ¿no? Entonces ya no es un tema de que van los civiles y políticos por aquí y los DESCA por allá, ¿no? Realmente en estos diálogos que tuvimos en el contexto de armar esta campaña, esos cruces y esa cercanía, esos puentes entre agendas se fueron estrechando, ¿no? Que eso también fue parte muy interesante del proceso.
temas de migración, de la diversidad sexogenérica, matrimonio igualitario, identidad de género y cómo esto también forma parte de las agendas feministas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, temas de protesta social, de defensa de las elecciones libres y defensa de las democracias, ¿no? Esos fueron, así a grosso modo, voy muy rápido, no sé, creo que, no, todavía no estoy tan mal, bien, bien, bien. Y bueno, y entonces teníamos que seleccionar 10 logros, este fue el gran desafío. Siguiente, por favor. La agencia de comunicación que nos está acompañando y asesorando nos dijo, tienen que elegir 10 mensajes que pues van a transmitir en esta campaña súper concretos. Incluso ya ven que hablamos y escribimos medio enredado, ¿no? Y usamos muchas palabras y tal. Y no, concreto, sencillo, frases cortas, tal. Ahora les voy a mostrar cómo quedaron las gráficas, que quedaron muy lindas, pero fue bien difícil ese trabajo, ¿no? Y bueno, y decidimos seleccionar esos 10 logros por ser muy concretos y por al final abordar temas de todas las agendas y de estos cruces que identificamos, ¿no? Bueno, todo el tema de la despenalización del aborto en los 11 estados, más el fallo de la Suprema Corte, ¿no? La igualdad en cargos públicos, tener un congreso paritario por primera vez, derechos de las trabajadoras del hogar, que otra vez están en el papel, no necesariamente se están concretando en todos los casos en la realidad, pero lo pusimos como un logro, matrimonio igualitario de identidad de género, el tema dentro de migración, la protección de las infancias, ¿no? En situación de movilidad humana, personas desaparecidas, por ejemplo, el tener una ley general, no es que se han encontrado, o sea, la crisis de personas desaparecidas sigue y pues tenemos 135,000, ¿no? Son más o menos los números actualmente. Pero bueno, la ley en sí es un logro concreto, la defensa del maíz también, del maíz nativo, los cambios en la ley minera del año pasado, ¿no? La reforma y tener una nueva ley de minería que aunque no soluciona todo, realmente es un cambio de paradigma, diría yo, de la industria. Una industria que hace 30 años ni pagaba impuestos, luego empezó a pagar 7% y se quejó. El tema del consumo informado también, que tiene que ver con el derecho a la salud, pero también cómo las empresas ocultan información a las personas, ¿no? Entonces el etiquetado frontal y todo esto, y el tema de protección de animales como un ejemplo de logros en materia ambiental, ¿no? Así que bueno, esos son los 10 logros que escogimos. Peléense con nosotros, pero es lo que es. Nos peleamos con la agencia, créannos. Imagínense que la agencia vende, yo qué sé, shampoo, ¿no? Entonces era como complicado que entendieran qué hacíamos para empezar. Bueno, no sé si haya chance rapidísimo de mostrar las gráficas que estaban en un enlace. Sí, ¿no? Tenemos 4 minutos. Da perfecto el tiempo. Es para que las miren y digan, oh, qué bonito. Y nada más, ¿verdad? Pero bueno, a ver, el enlace. ¿Lo tienen? Si no, luego se acercan a mí en el café y les muestro mi computadora. No, es broma. Pero bueno, de esos 10 logros, entonces decidimos como eso, poner una información en una frase, así súper concreta, no adjudicarla a nadie, no hay una firma que diga ONGs o algo así, ¿no? Elegimos como un slogan, un lema que es organizarnos cambia todo, porque en realidad da igual si te registras como AC o no. O sea, el tema es la organización colectiva, ¿no? El generar poder colectivo y movilización. Y pues cada generación y cada grupo y cada comunidad se organizará como mejor le parezca para avanzar en ganar derechos para todos, ¿no? Entonces, un poco va por ahí. Si quieres, ahorita que compartan los logros que todas construimos, ahorita que encuentren el enlace que lo pueden. Va, perfecto, súper. Entonces, bueno, un poco va por ahí. No sé si hemos recogido lo que se logró en 25 años, pero por lo menos pusimos sobre la mesa muchos temas y muchos avances que también hemos tenido, que luego nos olvidamos porque, pues, como decían antes, es tan dolorosa la realidad que a veces no nos damos cuenta que sí hemos logrado muchas cosas, ¿no? Que se ha luchado mucho y que sí se ha avanzado también. No todo es tan negativo, ¿no? Así que bueno, por ahí la dejaría. Gracias.
Bueno, quería decir desde hace ratito, pero para no comerme tiempo, gracias por traer, Rafa, las experiencias de territorio a este espacio y por nombrarlas. Y Fer, pues sí, todo lo que hemos como avanzado por vidas más dignas, pero también todo lo que nos falta. Con eso me gustaría invitar a Manu y a Anka a que nos compartan un poco qué dijimos todas y entonces abrimos a plenaria. Ahorita en la plenaria pasada se quedaron con ganas de decir algo Mijana y Tomás, y es importante que empiecen ellas para darles el espacio, queríamos cuidar su descanso también. Entonces, pero bueno, ahorita empezamos con Mijana y Tomás después de acá. Sí, como quieran. Gracias. Hola, colegas, mucho gusto, soy Manu. Pues va muy en línea, a mí me tocó junto con Carlos sistematizar un poco lo que salió de sus post-its verdes, que son algunos de los avances, algunos de los logros que ven ustedes. Había muchas ideas y mucha riqueza en las ideas, entonces hicimos una sistematización como en 10 grandes temas que van a escuchar, están muy parecidos a los que presentaba ahorita Fernanda. Entonces me voy a ir rapidito. Uno tiene que ver con la agenda feminista, ¿no? Y la agenda de la diversidad sexual. Entonces ha habido avances en términos del aborto seguro y de los derechos sexuales y reproductivos, algún mayor reconocimiento y avance en la igualdad de género y en los derechos de las personas LGBTIQ+, ¿no? Entonces ahí ha habido como varias de ustedes mencionaron, hubo muchos post-its sobre eso. Ha habido un avance en la representación indígena y de personas afrodescendientes en México. Ahí había varios post-its que hablan sobre mayor reconocimiento, pero además mayores espacios de participación de estas personas y de esas agendas en el debate público. Muy importante y me dio mucho gusto porque yo vengo de ahí, que es el aumento y en el avance al derecho de acceso a la información pública y la transparencia, que ahorita estamos en un periodo de defender, ¿no? Pues estos avances hay que defenderlos porque no tampoco están escritos sobre piedra. Avances en materia de democracia electoral es algo que han visto en estos tiempos. En la agenda de la agroecología, así la mencionaba alguien, y de la agenda de la defensa de la tierra y el territorio. Marcos legales y legislación que reconoce cada vez más los derechos humanos. Fernanda, tú mencionabas algo al respecto. Y un avance importante en derechos laborales y en legislación que defiende los derechos laborales, y ahí en concreto mencionaban los derechos de las personas trabajadoras del hogar y el derecho de las infancias y las juventudes, o sea, una agenda que es más visible sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y un 11avo que creo que engloba todo esto es la ampliación y el fortalecimiento de este sector de sociedad civil, que yo empecé mi trabajo en el año 99, por ahí, y no había tantas organizaciones ni tantas agendas, y esto se ha ampliado y eso pues es un avance importante. Eso ahí me quedaría. Pues qué bueno que primero presentó Manu, porque muchas de las cosas que son logros de sociedad civil también son cosas que ha cambiado durante los últimos 20 plus años. Entonces, bueno, un montón de post-its sobre la comunicación, ¿verdad? Del internet, o sea, en ese año pues todavía tenía el din, 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 ¿verdad? No lo hice muy bien, pero ustedes saben lo que estoy pensando. Luego también los celulares, ¿verdad? Como que ahora es una extensión de nuestro brazo, ¿verdad? Y vinculado a eso, obviamente, las redes sociales. Y eso me lleva al siguiente punto, que es, junto con la comunicación, hay un mayor flujo de información, ¿verdad? Ahora no solamente la prensa, sino que esa información está en manos de otras personas también. Con eso viene algunos desafíos de desinformación, ¿verdad? Pero es muy distinta la cantidad de información que podemos acceder. Luego también la inteligencia artificial, ¿no? Cómo influye, claro, la comunicación, pero incluso en un post-it había también para tareas diarias, ¿no? Y pensando en como nuestros siguientes días, cómo eso también va a cambiar en los siguientes 20, 30 años.
Y luego, mucho cambio en el contexto global. Entonces, esta idea de la globalización versus localización, ahora hay muchas conexiones a nivel mundial, cambios en la seguridad internacional, especialmente después de la guerra, después de las Torres Gemelas, el cambio climático y, un poco como decía Manu, la nueva conciencia que tenemos sobre el tema, que quizás no ha llevado todavía a acción con los grandes actores, pero hay más conciencia. Hablando de eso, como más conversaciones abiertas y conciencia sobre temas muy importantes como racismo, colonialismo, capitalismo, incluso cuestionando eso, el patriarcado y reconocimiento de los derechos humanos, de la igualdad de identidades. También una profundización, por otro lado, del modelo extractivo, ¿verdad? Y también una concentración de poder y dinero en manos de muy pocos, ¿verdad? Y por último, en México también muchas cosas han pasado. La alternancia política en México, el multipartidismo, el primer gobierno de izquierda en la Ciudad de México, también el reconocimiento de pueblos indígenas gracias al EZLN. También, varios pusieron la huelga en la UNAM como movimiento estudiantil. Y por último, la guerra contra el narco, ¿no? En México, que fue desde hace más de 20 años. Entonces, varias cosas pueden pasar en 20 años. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que nos imaginamos que podría pasar en el futuro. Bueno, gracias a todas por su participación y así juntas vamos como construyendo. Fer, ya está ahí. Sí. Les muestro nada más rápido las gráficas para que se hagan una idea, ¿no? Se busca que sea algo como colorido, con alguna imagen simbólica bueno, está el lema organizarnos cambia todo, la web, todo esto todavía no se lanzó. Si alguien tiene interés de participar, avisen, se puede acercar conmigo con mucho gusto. Y hay otras compañeras, me ofrezco porque estoy en la comisión ejecutiva que es rotativa, pero estoy hace un año por falta de voluntarias. No, somos 4. Amor es amor, logramos legalizar el matrimonio igualitario. Lo de logramos es movimientos, no es nosotras X organizaciones que formamos parte de la campaña, ¿no? La siguiente, pues bueno, no es ayuda, es trabajo. Avanzamos, por ejemplo, aquí, como decíamos, como se avanzó legalmente, pero no necesariamente en la práctica, avanzamos, ponemos, no logramos, ¿no? De eso va variando, ¿no? Hasta encontrarles, creamos una ley que obliga al Estado a buscar a las personas desaparecidas. Igualdad en cargos públicos, logramos que las mujeres ocupen 50% del Congreso. Minería más vigilada, modificamos la ley minera para proteger a las comunidades y al ambiente. Protección de animales, con el ejemplo de las tortugas marinas porque es súper concreto. Y mi cuerpo, mi decisión. Acá fue todo un tema porque era como, ok, estaba el fallo de la Suprema Corte, pero en realidad está legalizado solamente en 12 estados, entonces el texto es un poco más largo para ser más precisas, ¿no? No podemos poner algo impreciso. Ay, perdón, y si vamos todo para atrás, está la de, pasa que se ve un poco atrás, ahí. Esto va a ser como el ¿cómo se llama esto? El carrusel, gracias, de la web, ¿no? Entonces, está el ejemplo de por un consumo más informado. Logramos etiquetados claros en alimentos y bebidas, que sería como el 10º tema de los 10 que les comentaba. Y pues esto, va a haber, estas gráficas van a salir como en redes, separadamente. Además va a haber una web que sí trae más información y enlaces a videos, a info de organizaciones, etcétera. Y va a haber reels, obviamente estamos en la época de los videos, sobre cada uno de los temas. Entonces, bueno, estamos casi hace ratito, pero ahora sí casi. Así que si alguien se quiere sumar, esto se va a lanzar y va a ser de todos. En realidad lo pueden replicar, mover. La idea es que más gente joven pues se interese por estos temas y se acerque. Eso es todo. Gracias. Son como
Buenos días, mi Jane de Moafro y mano amiga de la Costa Chica y Afropoderosa, Sicuaji y Guerrero y el mundo. Y África también. Bueno, pues yo quisiera hacer la reflexión desde el inicio del panel. Comentaba que el tema de cuidados para mí, desde el nombre, me genera conflicto desde que inició en México, desde que yo escuché por primera vez la labor de cuidados. Y yo, ¿qué es eso? O sea, para mí, una mujer que asume una corporalidad racializada, que siempre nos han criado, ¿no?, en un contexto rural en donde nuestros primeros juguetes son las muñecas, porque pues gestamos, parimos, criamos, limpiamos, recoge tus juguetes, porque no va a haber quien nos recoja. Asumía esta reflexión que en el encuentro de Moafro hicieron y muchas mujeres negras se pararon y dijeron, ¿cómo nos pones a hablar de cuidados si desde hace más de 500 años fuimos traídas a este país para que cuidáramos a los hijos de los demás, cuidáramos, ¿no? Entonces, recordar que la trata transatlántica y este trauma transgeneracional que sí existe, que sí lo he vivido, que sí lo he encarnecido, ¿no?, con mi hija, y espero que se libre este ser que viene acá. Y es decir, la inercia de la labor de cuidados no está identificando cómo este trauma transgeneracional lo vivimos las mujeres negras, las mujeres indígenas, y entonces cuando hacen esta reflexión en el encuentro zapatista, yo digo, es que nosotras lo hacemos porque es parte de nuestra vida. Entonces, yo siempre que estoy organizando espacios, lo primero que hago cuando son en Guerrero en su mayoría, siempre los voy a invitar, vayan, es no salgan solos, hay que salir en grupo, siempre se hacen esas mismas recomendaciones y tiene que ver con este plan de sobrevivencia, porque la gente estamos sobreviviendo en Guerrero, no viviendo. O sea, yo no puedo decir que yo estoy viviendo, yo estoy sobreviviendo y me siento parte de esta comunidad de pronto, que decía Marco, ¿no? Yo sí mataría a alguien si me tocan a mi hija, por ejemplo. Yo sí lo haría. Sí y sí. Entonces, sí, porque he vivido actos racistas, ¿no? Sí he visto a que mi hija la han menospreciado aquí en Ciudad de México, ¿no? El otro día se me ocurrió la brillante idea de llevarla a un jardín que se llama Kitsania, y entonces mi hija cedió el lugar a la niña que estaba de corporalidad blanca para que se sentara a su lado, y entonces la niña le hizo una cara de desagrado y asco y le dijo no, gracias, y le dio la espalda. Entonces, situaciones como esas son las que nosotras estamos viviendo, pero tampoco caer en el pesimismo de no podemos hacer mucho. Yo creo que con esta campaña es un ejemplo de que podemos seguir articulando nuestras luchas, que no hay prisa. Nosotras llevamos 500 años, tampoco puedo decir que no hay logros. Sí, hoy estamos contados, oficialmente somos 2 millones en México, un poquito más, y creo que tampoco tiene que ser una competencia entre quién hace más y quién hace menos. Hay lugar para todas, para todos. Y también algo que se ha puesto sobre la mesa es cómo las activistas maternamos. O sea, pienso que eso también es un logro. O sea, sí se hablaron de cuidados, pero también cómo nosotras estamos maternando, el abrir espacios para que nuestras hijas, hijes nos acompañen, también es un logro de la sociedad civil. Y yo creo que la política no fue una solución en 2021. Yo fui candidata, hoy en este proceso electoral no es la solución para mí la participación política, y también decir que la resistencia no siempre tiene que ser combativa, ¿no? Cuando encontramos la resistencia desde la ternura, es cuando podemos decir que cuando trascendemos el dolor es más fácil nombrarlo, como bien lo decía Poncho, me sonó mucho porque si nombráramos nuestras violencias que nos atraviesan en el cuerpo, no es fácil romantizar las heridas, no es fácil romantizar el racismo, y creo que también algo que nos ha desvinculado a las diferentes generaciones, y yo ya estoy en los 35, es que debemos beber del pasado para vivir el presente y construir un futuro posible. Porque hoy las juventudes, digo, no generalizo, pero también hay una lucha entre
juventudes y no reconocer lo que los adultos hicieron por nosotros. Y sí lo he visto, sí lo he palpado, sí hay hasta cierta intolerancia cuando la misma intolerancia de algunas feministas que no soportan a las infancias es la misma intolerancia de juventudes que no toleran a los adultos, ¿no? Que avanzaron antes que nosotras, que nosotres, y que se tiene que nombrar, que tampoco se tiene que romantizar la juventud como un todo, sobre todo porque en las comunidades la cuestión adulta es otra cosmovisión. Entonces, yo sí creo que podemos canalizar nuestras luchas y sumar, y no quiero ser como la soñadora, pero sí creo que el dolor no se debe romantizar, se tiene que nombrar, y que indiscutiblemente las narrativas de los pueblos, del pueblo afromexicano hoy es más visible y es un logro de todas y de todos. Gracias. Gracias. Bueno, hace ratito platicábamos un poco, que nos hizo mucho eco esto que platicaban los dos panelistas anteriores, y en alguna ocasión, específicamente en el pueblo chocholteco, había más de 30 autoridades de comunidades, y cuando les preguntamos que qué les gustaba de su comunidad, el 80% dijo la tranquilidad. Y cuando nos dijeron esa palabra, digo, hasta nos fuimos de espalda, porque en realidad en este país hablar de la palabra tranquilidad es, pues ya lo hemos conversado, no solo en esta sesión, sino desde el mes de mayo, ¿no? Y creo que un poquito ante este escenario tan adverso que vivimos cotidianamente, creo que vale la pena como repensarnos, pero no tampoco romantizar lo que ocurre al interior de nuestras comunidades, porque en realidad tampoco pues, las comunidades tenemos respuesta ante muchas problemáticas que estamos viviendo, pero creo que sí hay espacios como estas comunidades que les comento, que pues sí tenemos esa posibilidad de decir, ojalá no pierdan esa tranquilidad que muchos hemos perdido pues en los espacios que vivimos, ¿no? Ese es un tema que a mí me resonó mucho, un poco pensando como en este escenario que vivimos actualmente. El otro es que cuando hablaban de la memoria, y creo que Mariana lo colocaba en esta temática de las distintas formas de vivir, de pensar, de ser, no sé si fue Alfonso o fue la propia Mariana que decían la memoria, y hablaban de la mente. Y me hizo mucho eco cuando en alguna ocasión una colega de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos decía si para los indígenas era normal preferir ir con el curandero que con el psicólogo. Y pues dices, pues está interesante la pregunta. Y pues sí es normal, y no abundaré en ello, pero justo cuando los indígenas y los mixtecos, por ejemplo, nos enfermamos, enfrentamos algún miedo o nos ocurrió algo traumático, lo que se enferma no es la cabeza, sino los mixtecos decimos, es decir, mi interior, mi alma. Y pienso un poquito ahí que esta memoria, probablemente no necesariamente para muchos viene de la mente, sino probablemente viene también del interior. Entonces me dejó esas reflexiones, un poco abonando esta discusión, reflexión que se tendría que seguir enriqueciendo a partir justo de estas miradas distintas, de estas vivencias distintas que tenemos muchas y muchos en este país. Gracias. Bueno, muchas gracias Rafa y Fer. Quería decir varias cosas. Una es, bueno, nosotras fuimos una de las fundaciones que acompañó el proceso de las organizaciones, y yo solo resaltar dos cosas, ¿no? Es una, cómo nos cuesta reconocer los logros, y otra, cómo nos cuesta simplificar los mensajes, ¿no? Y yo creo que fue muy tortuoso y doloroso, pero se logró, y creo que eso es importante. Pero también porque creo, y me llama la atención, cada vez que hablabas de trabajadoras del hogar, y decías, bueno, no se ha logrado tanto, como es un tema que a mí me interpela porque yo acompañé el proceso a las compañeras trabajadoras del hogar, yo digo, tenemos como una visión absoluta de que o logramos todo o no logramos nada, ¿no? Y yo creo que el tema de trabajo del hogar, de las trabajadoras del hogar remuneradas, digamos, es un tema donde no solo se lograron cambios legislativos, también se están logrando cambios en normas culturales, sí se están registrando más trabajadoras en el Seguro Social, pero claro, creo que esta visión, el cambio nunca es inmediato, ¿no? El cambio es incremental, el cambio no es lineal, avanzamos, retrocedemos, pero entonces creo que necesitamos como tener mucha más conciencia de eso, porque si no, siento que nos enfrascamos un poco en la cosa muy absoluta y de derrota o victoria, no en esas narrativas, y siento que
que eso no ayuda a capturar la imaginación política de la sociedad. Si queremos capturar la imaginación y la energía de las sociedades, pues eso, tenemos que dar una visión también de lo que sí se ha logrado, de lo que inspira, de lo que se puede, ¿no? Sin romantizar, como decía mi Jane, porque estoy completamente de acuerdo, pero sí hay que hacerlo así. Y yo creo que ahí, lo último que diría es, creo que Mariana hablaba o Alfonso, del optimismo y el pesimismo. Para mí es más importante hablar como de la esperanza radical, o sea, de esta posibilidad de cambio que no depende solo de que alguien más venga y haga, sino que todas y todos nosotros y mucha más gente están haciendo cosas y de eso va a depender el cambio futuro, ¿no? También de lo que hagamos, no con una cosa de todo va a estar bien, ¿no? Muy idealista, sino con una cosa de nosotras vamos a trabajar por el futuro que queremos. Entonces, bueno, ahí cerraría. Muchas gracias. Creo que el ver nuestras causas con esa óptica de éxito o fracaso puede ser peligrosísimo, ya se habló, pero dentro de esos matices yo nomás reflexionaría dos elementos que nosotros vivimos mucho internamente en el equipo de Socialtic, que es uno, los estados de ánimo. Muchas veces nos damos para abajo durísimo en nuestras causas y eso que solamente estamos acompañando en tecnología, ni siquiera estamos en la línea justamente de la causa frontal y acompañando a víctimas. Entonces, el moderar justamente ese tipo de emociones es algo que nos ha costado mucho trabajo internamente y sobre todo con generaciones más jóvenes. Pero también en el otro lado, el llevarlos, entender justamente los logros pasados y lo que se ha construido es algo que también nos cuesta mucho trabajo. Y en ello una de las cosas que muchas veces la perversidad de eso, del éxito y fracaso nos ha afectado es cuando solamente se ven los éxitos y lo que se logró, leyes y lo que ya Fernanda enumeró en la campaña, y que muchas veces desdibuja algo que aquí se ha platicado múltiples veces de manera muy detallada, que son todas las diferentes personas, grupos o comunidades que fueron actores en esos procesos de cambio y los diferentes roles. Desde el activismo lo que muchas veces buscamos analizar es justamente qué roles tuvieron y cómo se propició eso a través del tiempo para que se generara ese logro o ese cambio, y que muchas veces pues desdibujarles o desvisibilizarles alguna de esas grupos o personas pues puede ser complicado, ¿no? Y muchas veces se fomenta la competencia para ser la ONG todopoderosa que ya lo hace todo y que solita hace el logro, ¿no? Entonces creo que el tratar de fomentar que de preferencia, hay veces que se puede lograr coyunturalmente, pero de preferencia planeada y articulada, podamos tener diferentes roles en conjunto, es una salida muy propositiva. Y lo segundo, en materia del mensaje, no solamente de los logros que ya mencionó Fernanda, que es fundamental poder lograr transmitir, sobre todo a públicos no ideologizados en nuestras causas, sino también lo que ya platicamos en el aspecto anterior de narrativas. Creo que ahí hay tres cosas que igual deberíamos platicar más en concreto, ¿no? Uno es que para lograr ganar estas grandes batallas narrativas, por lo menos debemos de salirnos de nuestras cajas, ya hablamos mucho, experimentar, me encanta ver a varios de ustedes aquí que experimentan y la rompen durísimo. Eso es algo fundamental que desde sociedad civil acartonada, organizada, no lo hemos logrado del todo. Nosotros hacemos análisis de escucha de algunos temas sociales en espacios digitales y la verdad no hemos pintado mucho, no voy a seguir en el tema porque nos deprimimos. Lo segundo ahí, para lograr ese impacto masivo, también es el tema de plata. O sea, cuando estamos compitiendo en estas guerras narrativas hoy en día con textos digitales que no solamente son Bayas y Jacobo Zaudowski en la tele, pregúntenle a su mayor quién era ese señor, pues hay mucha plata, y hay muchos especialistas y hay gente extremadamente preparada y perversa corriendo esas narrativas desde la industria, desde las ideologías y desde lo político. No hemos podido estar a ese nivel ni de plata, ni de inversión, ni de talento muchas veces, y tenemos que echarle ahí posiblemente ganas. Hay quienes dicen que igual le podríamos jugar más rudo en ese espacio. Pero, pues bueno, si bien finalmente ya hay un poquito más de conciencia y se están contratando agencias de publicidad, haciendo análisis de escucha, evaluando campañas, etcétera, el poder llegar a tener un impacto realmente masivo y
contranarrativo, se tiene que hacer, pero en grande y en las grandes causas y en conjunto, y eso no veo que esté sucediendo. Y por último, nomás para terminar el tema de narrativas aquí, creo que sí tenemos que ahí ser conscientes de que, como dijo Fer, nadie nos conoce, la gente no está ideologizada en nuestras causas y que los puntos de llegada con públicos no ideologizados no es por su culpa, sean las que sean, es porque no les hemos llegado. Entonces, esos procesos no se van a dar con campañitas de un proyectito donde nos dieron unos cuantos miles de dólares para hacer una campañita, sino que se tienen que hacer a nivel formativo y a largo plazo, y tampoco ese tipo de iniciativas las estamos viendo ni como grupos, ni con donantes, ni como colectivas en las causas en las que participamos. Entonces, bueno, vamos a cerrar este espacio para que podamos tomarnos 10 minutitos de descanso y pasar al siguiente panel.